Y bienvenido nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a estar resolviendo una serie de ejercicios de circuitos RC, respuesta natural, y este va a ser el primer ejercicio de la serie. En este nos indica: el interruptor, este interruptor que está aquí, ha estado cerrado durante un largo periodo de tiempo antes de abrir para un tiempo igual a cero. Determinar el voltaje en el capacitor para un tiempo mayor a cero. En este tipo de ejercicio para poder llegar a la respuesta que nos piden, debemos de evaluar el circuito para un tiempo menor a cero y para un tiempo mayor a cero. Empecemos. Lo vamos a evaluar para un tiempo menor a cero. He colocado el mismo circuito en este lado de la pantalla. Y antes de resolver, primero debemos de recordar la teoría sobre el comportamiento del capacitor para un tiempo menor a cero en un circuito RC, que nos dice que si el capacitor, como es en este caso, está conectado a una fuente por un largo periodo de tiempo, se asume que el capacitor está en un estado estable. Esto significa que todas las variables de voltaje y de corriente son constantes, no cambian con el tiempo y se comportará como un circuito abierto. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, el capacitor está conectado con esta fuente de voltaje y lleva mucho tiempo. Ese capacitor se cargó, está cargado, y producto a eso llega a un estado estable. Esa fuente, al capacitor le está llegando un voltaje de esa fuente que pasa por esta resistencia, y ese voltaje es constante, no ha cambiado. Mientras el circuito esté cerrado, no ha cambiado ese voltaje. Entonces, el objetivo de analizar el circuito para un tiempo menor a cero se realiza para encontrar el voltaje del capacitor en ese estado estable. Ese voltaje nos va a servir para calcular el voltaje total para un tiempo mayor a cero. Así que eso es lo que debemos calcular en este momento para un tiempo menor a cero, el voltaje en ese capacitor. Entonces, siguiendo la teoría, lo he dibujado nuevamente. Y como pueden ver aquí, el capacitor entra en un estado estable, se comporta como un circuito abierto, está abierto aquí, y nos piden calcular el voltaje en ese capacitor. Como pueden ver, hay una resistencia de 10 kilo ohmios, de 80 kilo ohmios, y para encontrar el voltaje que está pasando por ese capacitor, deberíamos encontrar el voltaje que está pasando por la resistencia de 80 kilo ohmios, ya que están en paralelo, y el voltaje va a ser el mismo. Ok, entonces eso se puede calcular a través del método de división de voltaje, ya que hay dos resistencias en serie y una fuente de voltaje, y aplicamos la fórmula. Decimos: el voltaje en ese capacitor para un tiempo menor a cero va a ser igual a 50 voltios, que es el voltaje de la fuente, por 80 kilo ohmios sobre 10 kilo ohmios más 80 kilo ohmios. Este es el método de división de voltaje. Bueno que lo aprendan. Si calculamos este resultado, será igual a 44.44 voltios. Como le había dicho en la teoría, nos va a servir cuando estemos evaluando el circuito para un tiempo mayor a cero. Ahora ya calculamos lo que se nos pedía para un tiempo menor a cero. Ahora pasaremos a un tiempo mayor a cero. Como pueden ver, ya para un tiempo mayor a cero, el interruptor del circuito está abierto. Por ende, esta fuente ya no va a estar conectada al circuito. Y nos piden calcular el voltaje para un tiempo mayor a cero
en el capacitor, que se calcula con la fórmula siguiente. Voltaje es igual a voltaje inicial por E menos T sobre tau, donde tau es la resistencia por la capacitancia. Y ya hemos calculado el voltaje inicial para un tiempo menor a 0, que fue voltaje es igual a 44.44 voltios. Lo vamos a sustituir en la ecuación. Voltaje inicial 44.44 por E menos T sobre tau y su unidad voltios para un tiempo mayor a 0. Entonces todavía debemos de calcular la constante tau. Para calcular la constante tau debemos de reducir el circuito a una mínima expresión que sea una sola resistencia y un capacitor. Entonces voy a redibujar el circuito nuevamente, ya sin la fuente de voltaje, que no nos va a servir de nada ya en este circuito, ya que está fuera del interruptor. Y vemos cómo queda la resistencia de 10 kilo ohmios, la resistencia de 80 kilo ohmios y el capacitor. Pero esta resistencia que tengo aquí subrayada en rojo de 10 kilo ohmios ya no forma parte del circuito, está desconectada del circuito. Por ende, no la vamos a tomar en cuenta, se obvia. Y el circuito quedaría de la siguiente manera. Ahora sí, ya tenemos el circuito expresado en una forma mínima de una resistencia y un capacitor, que es para calcular la constante tau. En esta ocasión no había más resistencias en series en paralelo, por lo cual fue sumamente fácil. En caso de que hubiesen otras resistencias en serie en paralelo, tendríamos que reducir la resistencia a una sola, pero no es este caso. Entonces ya podemos calcular la constante tau, que nos dice: la constante tau es igual a la resistencia por la capacitancia. La resistencia en este caso es 80 kilo ohmios. Entonces 80 kilo ohmios por la capacitancia, que es 50 milifaradios, nos va a dar un resultado de 4000 segundos. Sustituimos este valor en la ecuación. Voltaje en el capacitor será de 44.44 E a la menos T sobre el valor que calculamos de tau, 4000, su unidad de voltaje. Pero todavía podemos reducir más el circuito, resolviendo el exponente aquí arriba, que es menos T sobre 4000, que si lo resolvemos nos dará un resultado de menos 0.00025 T, o también lo podríamos expresar como 0.25 por 10 a la menos 3 T. Sustituimos cualquiera de esos dos resultados en la ecuación y decimos el voltaje en el capacitor en este circuito va a ser igual a 44.44 por E a la menos 0.00025 T y su unidad voltaje. Todo esto para un tiempo mayor a 0, siendo este la respuesta para el circuito. Eso es todo.